Viernes, 24 de enero de 2025. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 202-9837. Tipo, jurisprudencia. Préstamos personales otorgados por la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal a sus elementos mediante la suscripción de pagarés. Su pago debe demandarse en la vía civil. Hechos: la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, demandó en la vía oral mercantil el pago de préstamos personales que otorgó a diversos elementos adscritos a esa corporación mediante la suscripción de pagarés. El órgano jurisdiccional desechó la demanda al estimar que la vía intentada no era idónea, pues el acto que dio origen al documento base de la acción es de naturaleza civil. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el pago de los préstamos personales otorgados por la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a sus elementos, mediante la suscripción de pagarés, debe demandarse en la vía civil. Justificación. Conforme a los artículos 1, 3 y 53 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, dicha institución es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es administrar y otorgar las prestaciones y servicios establecidos en la ley y su reglamento en beneficio de sus elementos de seguridad, sus pensionistas y familiares derechohabientes. Entre esas prestaciones realiza préstamos a corto o mediano plazo. Dichos préstamos son en calidad de caja de ahorro, esto es, los concede como una prestación a sus elementos derivada de su participación en dicha caja, por lo que no son actos de comercio. Lo anterior, pues el patrimonio de la Caja de Previsión lo constituyen las aportaciones de los elementos y pensionistas, en los términos de su legislación, así como el importe de los créditos e intereses de los préstamos concedidos, los intereses, alquileres, rentas, rendimientos, frutos, plusvalías y demás utilidades que se obtengan de las operaciones previstas en su legislación. Si su finalidad primordial es brindar esa prestación a sus elementos, entonces los préstamos a que se refiere su legislación especial no son actos de comercio. Al no estar contemplados en ninguno de los supuestos del artículo 75 del Código de Comercio, máxime que quienes intervienen en ese acto no son comerciantes. Por tanto, el préstamo otorgado por la citada Caja de Ahorro se equipara a un mutuo con interés regulado en los artículos 2384 y 2393 del Código Civil para el Distrito Federal. Aplicable para la Ciudad de México, aun cuando se haya suscrito un pagaré, por lo que su pago debe demandarse en la vía civil. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 10. Registro digital, 202-9844. Tipo, jurisprudencia. Sumisión expresa en el juicio ejecutivo mercantil. Cuando se ejerce la acción cambiaria directa con base en un título de crédito que contenga esa cláusula, la competencia debe fijarse en función de este y no del contrato que le dio origen. Hechos: una persona moral reclamó en amparo indirecto la resolución que declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria que opuso en un juicio ejecutivo mercantil, pues la autoridad responsable decidió la competencia con base en un contrato y no en el título de crédito base de la acción. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se ejerce la acción cambiaria directa en el juicio ejecutivo mercantil con base en un título de crédito que contenga una cláusula de sumisión expresa, la competencia debe fijarse en función de este y no del contrato que le dio origen. Justificación. El hecho de que un título de crédito esté vinculado con un contrato de crédito no le resta autonomía y literalidad, por tratarse de una prueba preconstituida de la acción. En términos de los artículos 1, 5, 170 y 171 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Esa circunstancia únicamente tiene como consecuencia que si el título no ha circulado, se atenúe su abstracción por el vínculo existente con el negocio fundamental que le dio origen. Y ello únicamente da lugar a que la acreedora esté sujeta a las excepciones personales correspondientes, traduciéndose éstas en las que el deudor tenga contra su acreedor y que se demuestren. Si el actor ejerció la acción cambiaria directa con base en un título de crédito de los denominados pagarés, que se tramita en la vía ejecutiva mercantil,
Será este documento el que, conforme a su contenido, fijará la competencia para decidir respecto de cualquier controversia que se genere con motivo del derecho de crédito que se incorporó en él y no en función a un documento distinto, como lo es el contrato que le dio origen. 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 10. Registro Digital, 202-9813. Tipo, aislada. Acción causal. La prescripción negativa de la obligación subyacente hecha valer por el deudor principal beneficia a los codemandados que ya no tienen el carácter de avales, sino de obligados solidarios. Hechos: una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo ejerció en la vía ordinaria mercantil la acción causal contra los socios que suscribieron un pagaré, uno como obligado principal y otros en calidad de avales, para lo cual acompañó un contrato de crédito en el que estos últimos comparecieron como obligados solidarios. Mientras que el deudor principal opuso la excepción de prescripción negativa con base en el artículo 1045, fracción, del Código de Comercio, los obligados solidarios no contestaron la demanda, lo que generó que se decretara su rebeldía. Se declaró procedente la citada excepción respecto a todos los codemandados, a pesar de que solo uno la hizo valer. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se ejerce la acción causal y el deudor principal opone la excepción de prescripción negativa de la obligación subyacente, si se declara procedente beneficia a los codemandados que ya no tienen el carácter de avales, sino de obligados solidarios, aun cuando estos no hagan valer dicha defensa perentoria. Justificación. La figura del aval está regulada en los artículos 109 a 116 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como una garantía de tipo cambiario, por lo que su aplicación es exclusiva a los títulos de crédito, lo que genera que sus obligaciones cesen cuando prescribe la obligación cambiaria, en cuyo caso la persona actora debe demostrar que dicho garante se obligó solidariamente al pago del adeudo conforme a lo pactado en el negocio subyacente. Para establecer el alcance de la obligación solidaria es necesario acudir al Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio, que en su artículo 1987 estatuye que hay solidaridad pasiva cuando varios deudores están comprometidos con una sola prestación. Por ello, cada uno podrá ser requerido del pago de la totalidad de la deuda. Conforme al diverso 1990 de la misma legislación, el pago efectuado por cualquiera de los deudores implica la liberación de la obligación asumida por los demás. De la misma manera, cualquier otra forma de extinción de la obligación como la novación, compensación, confusión o remisión pactada por la parte acreedora con cualquiera de los deudores, beneficia a todos, como lo prevé el artículo 1991 del mismo Código. De ahí que la misma solución debe adoptarse en el caso de la extinción de la obligación por prescripción negativa, como se advierte del artículo 1145 de ese ordenamiento, que establece que la prescripción aprovechará a todos los obligados, salvo cuando el tiempo exigido por la ley no haya debido correr del mismo modo para todos. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 4 de 10. Registro Digital, 202-9814. Tipo, aislada. Acción de cumplimiento del contrato de seguro de vehículo. Forma de cuantificar la condena al pago por incumplimiento a la cobertura de asistencia legal. Hechos. En un juicio oral mercantil la parte asegurada demandó el cumplimiento de un contrato de seguro de vehículo con la finalidad de que se le pagaran los daños materiales causados al vehículo y los originados por él. Incumplimiento a la cobertura de asistencia legal. Se condenó a la aseguradora a pagar la indemnización respecto a la asistencia legal, cuya cuantificación debía hacerse conforme al arancel vigente en la Ciudad de México, en ejecución de sentencia, tomando como base el monto que resultara del valor de los daños al vehículo asegurado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la condena al cumplimiento de la cobertura de asistencia legal pactada en un contrato de seguro de vehículo cuando constituya una prestación en especie se traduce en el resarcimiento por los gastos erogados por la asegurada, hasta el límite previsto en las condiciones generales del seguro. Justificación. Si en las condiciones generales del seguro se pactó, y, que la aseguradora debía proporcionar asistencia legal a la parte asegurada. 2. Que la aseguradora debía absorber todos los gastos que implicaran honorarios profesionales, gastos del juicio e incluso las multas y penas conmutativas que imponga la autoridad judicial. 3. El límite que tendrían esos gastos. Y 4.
que la aseguradora pagaría directamente a las personas e instituciones respectivas. Se trata de una prestación en especie y no de carácter pecuniario. A fin de que la condena respectiva efectivamente repare los gastos erogados por la parte asegurada en caso de incumplimiento de la aseguradora, la autoridad judicial debe tomar en cuenta que, al tratarse de una prestación de esa naturaleza, la condena debe cuantificarse dentro de los límites previstos en las propias condiciones generales del seguro. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 10. Registro Digital, 202-9819. Tipo, aislada. Cambio de vía previsto en el segundo párrafo del artículo 1377 del Código de Comercio. Debe solicitarse al contestar la demanda. Hechos. En la audiencia del juicio ejecutivo mercantil oral, el juez responsable no acordó de conformidad la solicitud de la demandada de cambiar la vía a la ordinaria mercantil. Sustentada en el segundo párrafo del artículo 1377 del Código de Comercio, porque entre otras cosas, la solicitud debió hacerse al contestar la demanda. En contra de esa consideración, la quejosa adujo que el precepto no dispone que el cambio deba solicitarse en determinado momento. Criterio jurídico. Es verdad que el precepto no expresa el momento en que se debe solicitar el cambio de vía. Sin embargo, al atender a la razón de ser de la reforma publicada el 9 de enero de 2012, así como a la preclusión de la dilación probatoria, se llega a la conclusión de que la solicitud debe hacerse al contestar la demanda. Justificación. Al exponer la razón de la referida reforma, el legislador explica que la finalidad del segundo párrafo del artículo 1377 del Código de Comercio fue que, cuando el juicio se instaure en una vía abreviada y el demandado necesite contar con una mayor dilación probatoria para demostrar el pago total o parcial que aduce, puede elegir que el juicio se siga en la vía ordinaria mercantil, porque ésta prevé una mayor etapa probatoria, pero si en el proceso abreviado el demandado puede demostrar el pago, entonces puede decidir quedarse en este. Hay dos razones que se conjuntan para estimar que el cambio de vía a la ordinaria mercantil debe hacerse al contestar la demanda. La primera atiende a la finalidad del cambio, pues si se trata de tener una dilación probatoria mayor para poder probar la excepción de pago o quita de la deuda. Es evidente que desde que se contesta la demanda el enjuiciado sabe si hizo pagos que su contraparte no expresó en la demanda, si tiene a la mano o no los comprobantes respectivos, y en caso de que no sea así, sabe si hay alguna forma de obtenerlos, por ejemplo, pedirlos a la institución bancaria desde donde transfirió el dinero. Por consiguiente, desde que contesta la demanda el enjuiciado está en aptitud de decidir si continúa en la vía en que el actor promovió el juicio, o si necesita cambiar a la ordinaria mercantil. La segunda razón concierne a la preclusión de las etapas que componen el proceso. No debe pretenderse el cambio cuando ya en el proceso natural se han ofrecido y desahogado pruebas, pues para entonces la dilación en ese juicio ha precluido. El proceso ha avanzado lo suficiente para que solo reste que el juzgador emita su sentencia, y no es dable tratar de evadir ese pronunciamiento con la solicitud de cambio de vía a la ordinaria, en la que el enjuiciado trate de demostrar el pago o quita que en el proceso original no demostró, pues ello equivaldría a dar una nueva oportunidad probatoria en detrimento del principio de igualdad procesal. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 10. Registro Digital, 202-9823. Tipo, aislada. Embargo salarial. Procede el amparo indirecto contra la orden de entrega al actor del numerario, en la etapa de ejecución de la sentencia en un juicio ejecutivo mercantil. Hechos. Se sobreseyó en el amparo indirecto en el que se reclamó la orden de entrega a la parte actora, en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil, de la cantidad embargada, que corresponde a los descuentos salariales efectuados al quejoso demandado en la litis natural, así como su ejecución. Al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción 18 del artículo 61 de la Ley de Amparo, bajo la consideración de que no se cumplió con el principio de definitividad, pues contra dicha determinación procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que contra la orden de entrega a la actora del numerario embargado en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto. Justificación. El artículo 107, fracción 4, último párrafo,
de la Ley de Amparo no prevé los casos en que el embargo recae sobre bienes que no requieren remate, como lo es el numerario, por lo que en ese supuesto procede el amparo indirecto contra la orden de entrega a la actora del numerario embargado en la etapa de ejecución de sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil. Pues esa resolución se equipara a la que culmina el procedimiento de remate y, por tanto, debe entenderse como la última resolución en la etapa de ejecución. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 7 de 10. Registro Digital, 202-9830. Tipo, aislada. Nulidad de juicio concluido. El artículo 737-A, fracción 7, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que prevé la procedencia de dicha acción por colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en perjuicio de la actora, no viola el principio de seguridad jurídica, en relación con la cosa juzgada. Legislación reformada el 10 de septiembre de 2009. Hechos. Una persona demandó en la vía ordinaria civil la nulidad de un juicio ejecutivo mercantil concluido. En primera instancia se declaró improcedente la acción, al considerarse que ésta se planteó extemporáneamente y, en la alzada, el tribunal determinó que había sido ejercida oportunamente y la declaró procedente. Contra esa sentencia la demandada promovió juicio de amparo directo en el que planteó que el artículo 737-A, fracción 7, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, viola el principio de seguridad jurídica en relación con el principio de cosa juzgada, porque impide tener un derecho firme constituido a través de una sentencia definitiva que ha causado estado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el citado precepto, que establece la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido en la porción normativa relativa al supuesto de colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el juicio cuya nulidad se pide en perjuicio de la actora, es un supuesto que no viola el principio de seguridad jurídica reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la institución de la cosa juzgada. Justificación, lo anterior. Porque los principios de certeza y seguridad jurídica se sustentan en la premisa de dar certidumbre a las personas acerca de saber a qué atenerse respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Por su parte, la cosa juzgada es una institución procesal que conlleva la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia firme. Sin embargo, dicha inmutabilidad no es absoluta, sino que admite ser revisada excepcionalmente, precisamente en aras de la certeza jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 737-A, fracción 7, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en la porción normativa que prevé la posibilidad de impugnar un juicio concluido cuando habiendo sentencia ejecutoriada o auto definitivo exista colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes litigantes en el juicio impugnado, en perjuicio de la parte actora, no vulnera el principio de seguridad jurídica que subyace a la autoridad de la institución de la cosa juzgada, pues dicha acción constituye una excepción de la inmutabilidad de sentencias. Porque mediante esta es posible la anulación de juicios concluidos ante la existencia de elementos contrarios a la buena fe procesal, que pueden redundar en la distorsión de la verdad de los hechos, cuya averiguación es el objetivo último que buscan los procesos judiciales. Así, por el contrario, la posibilidad de anular un fallo judicial sustentado en fraude respeta los principios de seguridad jurídica y de cosa juzgada, al posibilitar a una persona que no participó en un juicio cuyos efectos le perjudican por ser contrarios a la verdad, su petición de nulidad. Lo que busca dar seguridad y certeza jurídicas de que los fallos judiciales no sean fraudulentos o se basen en el error o falsedad. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de 10. Registro Digital, 202-9831. Tipo, aislada. Nulidad de juicio concluido. Procede dicha acción en la vía civil respecto de un procedimiento ejecutivo mercantil. Hechos. Una persona demandó en la vía ordinaria civil la nulidad de un juicio ejecutivo mercantil concluido. En primera instancia se declaró improcedente la acción, al considerarse que ésta se planteó extemporáneamente y, en la alzada, el tribunal determinó que había sido ejercida oportunamente y la declaró procedente.
Contra esa sentencia la demandada promovió juicio de amparo directo en el que alegó que no procedía la nulidad de juicio concluido respecto de un juicio de naturaleza mercantil. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la acción de nulidad de juicio concluido en la vía civil, respecto de un procedimiento ejecutivo mercantil. Justificación. Lo anterior, porque la acción de nulidad de juicio concluido es de naturaleza civil y conlleva un juicio independiente y autónomo al impugnado, en el que solamente se examina si se actualiza o no la causa que se invoca como motivo de nulidad, de ahí que no se rige por la legislación aplicable al procedimiento impugnado, porque no se analiza nuevamente su litis. Por tanto, la acción de nulidad de un juicio ejecutivo mercantil concluido no se rige por el Código de Comercio, sino por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México que la prevé y, en esa medida, es innecesario verificar si la legislación procesal civil citada puede o no aplicarse supletoriamente a la mercantil. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de 10. Registro Digital, 202-9835. Tipo, aislada. Providencias precautorias prejudiciales mercantiles. Cuando procede el recurso de apelación por la cuantía de la suerte principal, los proveídos dictados durante su sustanciación también son apelables. Hechos. En un procedimiento prejudicial mercantil de providencias precautorias, la promovente obtuvo la retención de bienes de su contraparte, pero un tercero ofreció un inmueble propio para garantizar el pago de la deuda, por lo que la persona juzgadora ordenó levantar la providencia. La pretensa actora interpuso recurso de revocación contra diversos proveídos dictados en dicho procedimiento, los cuales se desecharon al considerarse que procedía el de apelación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en las providencias precautorias prejudiciales mercantiles proceda el recurso de apelación por la cuantía de la suerte principal, los proveídos dictados durante su sustanciación también son apelables. Justificación. De la interpretación sistemática de los artículos 1339 y 1345, fracción 4, en relación con el diverso 1183. Todos del Código de Comercio, se concluye que, por regla general, para la procedencia del recurso de apelación, la suerte principal del procedimiento o juicio ha de ser igual o mayor a 662.957 pesos con 6 centavos. 662.957 pesos 06 diagonal 100 moneda nacional, que es el monto que se encontraba vigente al 13 de diciembre de 2019, fecha en que la pretensa actora presentó la solicitud para obtener las providencias. En las providencias precautorias prejudiciales donde la cuantía admita el recurso de apelación, las determinaciones judiciales que se dicten durante su sustanciación también son apelables, pues sería un contrasentido razonar que la apelación procede solo contra los autos que las obsequian, pero no contra los proveídos que ordenan levantarlas. Por tanto, si en el procedimiento prejudicial la suerte principal es mayor al importe previsto en el primer artículo, contra los proveídos ahí dictados procede la apelación y no el recurso de revocación. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 10 de 10. Registro Digital, 202-9815. Tipo, jurisprudencia. Acción de repetición en el contrato de seguro. Prescribe en 2 años cuando existe pluralidad de seguros de daños contratados sobre el mismo interés y riesgo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar el plazo de prescripción de la acción de repetición ejercida por una aseguradora que cubrió la indemnización relativa a un contrato de seguro de daños, contra otra compañía que concurría en la cobertura del mismo siniestro. Mientras que uno consideró que la acción no derivaba del contrato de seguro, y al no preverse ese supuesto en la ley debía acudirse supletoriamente al plazo de 5 años del artículo 1047 del Código de Comercio. El otro estimó que la acción se originaba en la existencia de 2 o más contratos de seguro sobre el mismo interés y riesgo, sujeta a la prescripción de 2 años establecida en el artículo 81, fracción 2, de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Criterio jurídico. La acción de repetición que ejerce la aseguradora que cubrió la indemnización por la actualización del siniestro. Cuando existe una pluralidad de seguros de daños contratados por el tomador o asegurado sobre el mismo interés y riesgo, prescribe en 2 años, conforme a lo dispuesto por el artículo 81, fracción 2, de la Ley sobre el Contrato de Seguro.
Justificación. De conformidad con los artículos 100, 102 y 103 de la Ley sobre el contrato de seguro. El asegurado puede contratar con varias aseguradoras un seguro contra el mismo riesgo y por el mismo interés, entre las que se distribuirá proporcionalmente la indemnización hasta por el límite pactado en cada uno de los contratos individuales celebrados. Así, acorde con lo previsto en el artículo 1796 del Código Civil Federal, el asegurado o beneficiario y las aseguradoras contratantes se encuentran vinculadas, aunque no se encuentre expresamente pactado, a las consecuencias que, conforme a la naturaleza y buena fe resulta aplicable para asumir los derechos y obligaciones relativas. Atento al principio indemnizatorio y coexistencia de más de un contrato de seguro de daños, para determinar la medida y proporción que deberán asumir en la indemnización, lo cual no permite que pueda apreciarse el deber de indemnidad aisladamente una vez actualizado el siniestro. Luego, el abono íntegro de la indemnización por una de ellas supondrá un enriquecimiento indebido para las demás aseguradoras al dejar de cubrir la proporción que les corresponde. De ahí, que la acción de repetición de la aseguradora que cubre la indemnización, se origina en la conexidad contractual, y el deber de pago de la indemnización. Cuando se actualice el siniestro cubierto materia de la concurrencia de seguros, para dar efectividad al principio indemnizatorio, acorde al principio de buena fe, no se fija ni determina en la ley, sino con base en cada uno de los contratos celebrados por el asegurado con cada compañía en relación con el riesgo asumido y contraprestación pactada, que no puede disociarse o ponderarse en forma aislada, al conectarse o unirse en el cumplimiento de la obligación que comparten frente al asegurado o beneficiario, en proporción y hasta el valor real del daño. Por consiguiente, si el citado artículo 81, fracción 2, dispone que las acciones derivadas del contrato de seguro prescriben en 2 años, por tratarse de intereses netamente patrimoniales que las partes pueden ejercer. Este es el plazo aplicable para el ejercicio de la acción de repetición cuando una aseguradora cubre la indemnización y pretende obtener la parte proporcional que corresponde de la otra empresa que también asumió el deber de cubrir el mismo interés y riesgo. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.